Buenas tardes y bienvenidos aquí a Mediando con Elena de CLIP Radio Televisión, la radio que nos gusta, esa radio con alma que cada día emite las 24 horas de parrilla. Y ya sabéis, siempre rodeándonos de personas muy interesantes que tienen muchas cosas que contar. Si estás en directo, que espero que sí, desde Facebook Live, nos puedas hacer todas las sugerencias y preguntas como cada semana aquí a las 6 de la tarde, jueves, tienes una cita con nosotros en Click Radio Televisión. Si además, evidentemente, estás en Canarias, nos recuerda que es a una hora menos, a las 5, ¿no? Puedes vernos por televisión si estás en Diámetro Televisión Canarias, desde cualquier parte del archipiélago, de las islas, estas islas tan maravillosas, pero también nos puedes seguir en FM si estás en la península, tanto en Madrid, Galicia, Valladolid, Córdoba, Valencia, puedes también seguirnos. Y si no, ya sabéis, en cualquier plataforma, Anchor, Spotify, iVoox, puedes seguir también nuestros podcasts para cualquier cuestión o comentario que quieras hacer. Pero ya insisto, si estás en Facebook, es casi obligado que nos vayas haciendo tus comentarios, tus sugerencias y preguntas, como siempre, a nuestros invitados. Y hoy en este programa 120, cómo va pasando el tiempo, madre mía, pues no tenemos pelos en la lengua, ¿no? Hablando en plata, vamos a hablar de cómo hacer frente a muchos de estos miedos, sobre todo ansiedad, que nos hace que nos quedemos a veces paralizados, muy bien que no sepamos qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? Y es que siempre que tenemos que resolver conflictos, a veces no tenemos las suficientes herramientas para poder hacerle frente. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Carlos Barreto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Elena. Encantado de estar aquí con vosotros, con los oyentes y a echar un ratito, bueno, que la radio siempre es un compañero estupendo. Bueno, pues nada, gracias a ti y al contrario por acompañarnos en esta tarde, tener ese acto de generosidad que es darnos tu tiempo. Y bueno, pues quisiera presentarte un poco para quien no te conozca y diga, bueno, ¿con quién habla el programa? Y pues hablamos con Carlos Barreto, escritor, conferenciante, experto en comunicación y oratoria, mentor, coach generativo y con PNL, entrenador de oradores. Además, training en programación neurolingüística, en PNL, máster en hipnosis y emprendedor digital. Además, desde muy joven has sido una persona apasionada. Tú te describes como buscador eterno de autoconocimiento y amante de la evolución personal. Así que bueno, yo creo que hoy has venido aquí a hablarnos de tu libro. Sí, como el señor Umbral decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿sabes? Quizás por hacer un poco de honor al libro, quiero explicar por qué escribí este libro, pero luego quiero entrar un poco, olvidarme del libro y hablar más de las personas, que son lo importante. Este libro, si te fijas en la bibliografía que hay sobre hablar en público, hay un montón de literatura sobre cómo presentar de forma impactante, enamora a tu audiencia, cómo crear las diapositivas de ensueño, alucina con tus diapos, y al final digo, bueno, y detrás de todo esto, ¿quién está? Siempre, ¿cuál es el factor común? Y el factor Ujú. común es el orador. Y no hay prácticamente literatura que se ocupe del orador. Y eso dije, esto hay que solucionarlo, pero ya, ya mismo. Y me Vale, puse y al lío. exacto. Lo que pasa, Carlos, que para hablar de tu libro tendremos que decir cómo se llama tu libro en principio, ¿no? Sí, Porque señor. hemos hablado de oradores, de ansiedad, pero realmente, ¿cómo se llama tu libro? Para gestionar tu ansiedad al hablar en público, eso es lo principal. Sonríe, respira y habla con calma. Y ese es el título del libro. Me Muy bien. basé en una frase del maestro Chinatran, que es sonríe, respira y tómatelo con calma.
que es un maestro zen que sigo, pues que Bueno, seguí. pues fíjate que sin saberlo, yo debo de seguir a tu maestro Zen, porque seguro que hay alguien que está aquí con nosotros, como Mari Carmen, muy buenas tardes, que está pensando, uy, eso se lo he oído decir a alguien. Igual teníamos el mismo maestro, ¿no? Muy Sí, bien, me sí. parece muy interesante esto que tú propones. Un libro interesante y necesario, como tú dices, porque ¿cuántas personas, Carlos, tienen miedo a hablar en público? ¿Y cuántas personas lo tienen que hacer? Pues porque están en determinados puestos de trabajo, ¿no? Que requiere, por tanto, que seas, como tú dices, un buen comunicador o un orador. Desde nosotros, por ejemplo, que estamos aquí haciendo radio, que nos ponemos ahí en el estudio, que aunque no tenemos directamente el público, ¿no? Que nos está viendo, a veces sí que es cierto que tenemos la suerte de contar con público directamente en el plató, pues nos sentimos de alguna manera también observados, ¿no? Sí, además, fíjate, yo creo que lo principal es que cuando hay una frase que a mí me encanta, que es, lo pongo en la explicación del libro. El cerebro humano empieza a funcionar cuando nacemos y se para por primera vez cuando salimos a hablar en público. La primera vez que salimos a hablar en público. Me encanta porque es verdad que cuando nos exponemos delante de los demás, eh, pues como que nos hacemos chiquititos, chiquititos, chiquititos y decimos, es que no sé, y no nos sale la voz. Esto es algo que no se enseña en los colegios. Porque cuando se sale a hablar en la pizarra, eso es prácticamente un castigo, ¿no? Es una de esas cosas que tendrían que enseñarle a los niños a divertirse mientras que lo hacen, mientras que Claro, lo pero, hacen. pero quizás porque tenemos tanto miedo al fracaso. Ay, sí, ¿y qué dirán? Y se reirán de mí, y me mirarán mal, y seguro que si me equivoco será lo peor, ¿no? Todas estas cosas que están ahí en nuestra cabeza, todas estas ideas que nos hacen, pues lo que tú dices, como ese bloqueo, ese miedo bueno, yo ya no sé nada, no sé nada. Ahora que estoy en la pizarra, lo que tú dices, se me ha olvidado por completo para qué estoy aquí. Sí, sí. Y mira, hay tres cosas que yo digo muchas veces en mis formaciones, lo digo. Primero, el público que viene a oírte nos han enseñado que es el enemigo. Entonces, lo normal es que te digan, imagínate al público desnudo, imagínate que son plátanos. Perdona, son personas. Te están regalando su tiempo. Han ido a escucharte, no son el enemigo, son el aliado. Y ese cambio de enfoque ya te cambia la cabeza. Porque alguien quiere compartir su tiempo contigo y eso es de agradecer. Entonces, tomas la responsabilidad de dar lo mejor de ti. Entonces tú ya estás cumpliendo una de las normas que yo creo que es importante. Dale a tu audiencia lo mejor que puedas darle en ese momento de ti mismo. Eso es una. Otra de las cosas que suele pasar es que tenemos miedo al rechazo. Oye, meter la pata la vamos a meter en público y en privado. O sea, dejemos de tomarnos en serio porque si nos tomamos en serio, una metedura de pata pues, nos hunde. Sin embargo, había un caso que me comentaba, dice, era un chico gordo, feo, tal, y decía, yo ya me lo he dicho todo. Y yo, fue alumno mío, dice, yo ya me lo he dicho todo, así que como nadie me puede decir más de lo que yo me he dicho, pues me da igual. Y no se tomaba en serio, era un tío muy salado, muy, vamos, pero cuando le estabas escuchando flipabas. Entonces, tomarnos en serio es otra de las cosas que, bueno, y quizás lo más importante es que el público que va a escucharte no sabe lo que vas a decir. Te está regalando su tiempo para que tú le des lo mejor de ti. Entre otras cosas, si no te tomas en serio, pues aprovechas eso también. Pero tampoco saben todo lo que vas a decir. Entonces, si se te olvida algo, el único que lo va a saber eres tú. Y entonces muchas veces pasa que es el que se nos olvide algo, pues nos genera ansiedad. Y bueno, yo creo que hay que entrenarse. Lo mismo que se entrena para coordinarse el discurso con las diapositivas, hay que entrenarse en la respiración.
en relajarse, sobre todo en relajarse, y creo que relajarse es muy importante. No sé si he dicho lo importante que es relajarse. Hay que relajarse mucho. Sí, sí, hay que estar relajado, lo que tú dices de sonreír también para enviarte al cerebro, lo que tú dices, esos mensajes positivos, ¿no? Que te ayuda luego a ir teniendo seguridad. Pero es cierto, ¿eh? Nos puede ese miedo al fracaso. Siempre tenemos aquí a decir, bueno, a ver, si me equivoco no pasa nada. Pero decimos, si me equivoco no pasa nada, pero luego es como al mismo tiempo, bueno, pero mejor que no, ¿no? O sea, si no, no pasa nada si me equivoco, pero mejor no equivocarme. Y luego, pues lo que tú dices, esto de aprender a reírme de mí mismo, pasa también por la aceptación, que quizás es lo que más nos cuesta, ¿no? Aceptarnos eso, que somos personas, que evidentemente estamos aprendiendo hasta el último día de nuestra existencia y Eso que por es. tanto vamos a dar por hecho de que nos vamos a Ujú. equivocar y muchas veces, ¿no? Y en lugar de reírnos de esto con nosotros mismos, ¿no? Y por tanto dejar de prestar tanta atención al mundo exterior, al que dirán, qué pensarán, cómo van a reaccionar, sí, lo que tú dices, pues decir, bueno, pues mira, que se rían conmigo, no de mí, que no es Exacto. lo mismo, ¿eh? Sí, Sino sí. que se rían conmigo de alguna manera porque eso hace que ese proceso de aceptación mía funcione. Pero es verdad que tendemos a hacernos chiquititos, ¿no? Yo, por ejemplo, Carlos, a ver, en tu libro, ¿no? Yo me hago pequeñita cada vez que subo a un escenario a cantar. Porque no es mi escenario, ¿eh? Estoy acostumbrada a subir a escenarios, a poner a bailar a todo el mundo, pero cuando subo a cantar voy sintiendo que me hago esa chiquitita que tú dices, ¿no? ¿Qué podría encontrar yo en tu libro para que cuando salga del escenario a cantar salga ya poderosa? Mira, uno de los capítulos trata de algo que es de cómo cambiarte las ideas, ¿no? Tendemos a crearnos expectativas y esas expectativas están muy relacionadas con nuestra forma de pensar subconsciente, de la que no tenemos claro por qué y tal. Porque tú eres un enorme en el escenario y lo que tú dices, ahora al cantar, pues a lo mejor te sientes, pero no eres, sino te sientes. Entonces podemos buscar el contexto paralelo. ¿Qué te hace grande en el escenario cuando hablas en público? ¿Qué te hace disfrutar cuando hablas en público? Anclarte esos estados y cuando sales a cantar, disparar ese ancla, porque al final somos una entidad que recuerda por contextos. Entonces, trasladar el contexto de las emociones, de las sensaciones que tú tienes cuando hablas en público, que te creces, anclártelas, cogértelas y decir, bueno, pues ahora le voy a dar el interruptor, le voy a gozarla cantando también. Eso yo creo que el anclaje es una herramienta poderosísima para cambiar estados. Y es muy Mira fácil de que te utilizar. estoy escuchando, Carlos, y es que me visualizo tirándome el ancla, ¿eh? Porque yo creo que lo que hacemos más que anclarnos es estirarte el ancla y hundirte con toda la flota, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, efectivamente, quizás pasa por como tú dices, hacer asociaciones pues mucho más positivas, porque si no lo que decimos acabamos realmente pues hundiéndonos, ¿no? Hablabas antes del libro y nos comentabas, bueno, quizás había poco escrito acerca de los oradores, ¿no? Mi pregunta ahora va, Carlos, ¿por qué para ti es tan importante destacar este papel, ¿no? Porque tú además veo que por tu perfil, lo que decíamos, también te dedicas a la oratoria, ¿no? Y a enseñar, de hecho, oratoria. Mira, yo creo que es importante que uno se conozca a sí mismo. Creo que la oratoria es una herramienta más o que puedes utilizar para ayudar a otros, ¿no? Pero si tú estás, esto es como el médico que está enfermo y no puede ayudar a otros enfermos, ¿sabes? Si tú no estás bien, oye, pues tú tampoco estás muy fino, ¿sabes? Lo que te voy a aportar no te va a dejar buen sabor de boca. Entonces, lo primero es estar bien contigo, aceptarte, lo que decías tú de la aceptación. Mira, yo hay una de las cosas que siempre digo en mis cursos. Si tratáramos a los demás el 10% de cómo nos tratamos a nosotros mismos, andaríamos a guantazos todo el día.
porque tendemos a centrarnos precisamente en nuestros defectos, en nuestras limitaciones, en lo que nos daña, en el que dirán. Entonces, pero al final todo eso está aquí. El público más difícil de convencer lo tenemos entre las dos orejas, entre esta para y mala esta. yo, ¿Eh? que Sí. para mala yo, como decía Aitana, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante cuando hablas en público es estar equilibrado, estar centrado, porque de esa manera hablas desde el corazón, hablas desde ti. Y da lo mismo el estilo, tienes que ser tú y ya está. Yo soy muy poco formal en las formas, pero procuro siempre he sido muy formal en el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, a veces eso choca un poco, ¿no? Porque soy poco serio, pues dando una conferencia, dando una charla, porque no me tomo en serio, precisamente porque si me tomo en serio, me pienso de otra manera. Y si nos pensamos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, ya estamos creando una expectativa interior dentro de nosotros de, oye, estoy conmigo y estas personas han venido a escucharme. Les voy a aportar todo lo que pueda desde mí, desde lo que yo sé, desde mi conocimiento, desde mi cariño, Oye, vamos a decirlo con palabras mayúsculas, desde el amor, ha entendido como una forma de comunicación y de mejora. Esa es mi forma de enfocar esto. Y yo creo que si hablas desde el corazón, no hace falta tanta técnica. Llegas mucho más porque todos tenemos un corazón y todos queremos respeto, amor, cariño, protección. Y eso es lo que procuro transmitir cuando doy una formación, cuando doy una conferencia o cuando grabo un vídeo, cuando estoy delante de la gente. Eso es la intención detrás de todo. Claro, el discurso es diferente, ¿no? De la oratoria, como tú dices, cuando sale del corazón, ¿no? Que cuando sale directamente de la razón es un discurso aprendido, que se nota, ¿no? Que tú has aprendido casi, como decíamos en el colegio, de memoria, ¿no? Y que de Sí. alguna manera, pues recitas tal poema que has memorizado con el paso del tiempo, ¿no? Pero cuando el discurso sale desde el corazón, es cuando realmente tú sientes que los demás están sintiendo parte de ese mensaje, ¿no? Que de alguna manera, pues les llegas, les remueves, les generas una serie de emociones, ríen contigo, lloran contigo, bailan contigo, es decir, sí que notan de alguna manera cómo ese discurso les llega, o sea que no puede estar más de acuerdo, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos aquí en mediación a resolver conflictos, ¿crees que también el comunicarnos de diferente manera nos ayudaría a tener menos conflictos con los demás? Eh, Creo que si primero nos comunicamos a nosotros mismos, algo que para mí es muy importante, si lo que voy a decir no aporta a este contexto, a esta situación, alguna mejora, la primera comunicación que tengo conmigo mismo es, ¿Para qué ¿qué lo voy a puedo decir, hacer? no? ¿Para qué lo Claro, voy a decir? Mira, exacto. yo me puedo tirar un moco, que se dice, puedo presumir. Adelante. Yo ¿Has conozco a venido mi... aquí a hablar de tu libro? Sí, pues llevo pues con la misma persona pues 40 y tantos años y hemos tenido, como todo hijo de vecino, nuestras desavenencias, pero nunca, jamás, nunca, jamás hemos discutido de forma violenta ni nos hemos peleado. Cuando tenemos algo que decirnos y estamos, Con la cada uno se va a su emoción a flor cuarto, de piel, ¿no? exacto. Creo que las cosas en caliente están buenas si es café, si es un pastelito, pero las emociones que nos calientan el alma eh, de mala manera, porque nos pueden calentar el alma de buena manera, pero las que nos calientan el alma de mala manera, hay que decirles, vale, he entendido que tengo que resolver primero un conflicto interno. Digamos que tenemos que mediar con nosotros mismos. Difícil, ¿eh? Porque el mediador tiene que ser imparcial y neutral.
Y claro, mediar con nosotros mismos sin imparcialidad siempre lo hace un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí. Yo de todas formas, como mediadores, por ejemplo, yo siempre digo que una de las cosas que una herramienta poderosísima que tenéis es la que acabas de decir, el estar en el centro. El mediador es el que dice, "Ch, paraos los dos". Yo creo que es la persona, hablando lo que he dicho antes de las almas candentes, sois las personas que reguláis la temperatura de esas almas para que lleguen a una temperatura en la que puedan entenderse. Y entonces el mediador también, creo que la ventaja de la comunicación interna, y en el libro siempre digo que uno tiene que estar comunicándose continuamente con uno mismo y recibiendo la propiocepción de cómo se está gestionando. Puede ser a través de la saliva, de los movimientos, hay muchas herramientas, pero eso es para otro día, que digo yo. Ahora mismo yo creo que el mediador la ventaja que puede tener es que está en una situación que parte ya de prepararse para crear un contexto de beneficio, de juego en el que todos ganan. Y eso, esa intención, porque al final la intención de crear un contexto mejor, un entorno mejor, un mundo mejor, eso ya te da un equilibrio interno y puede ser una ayuda muy importante. Los mediadores, además, tú sabes que yo conozco a Inma, ¿sabes? Que, que lo hemos hablado alguna vez con ella hace tiempo. El mediador tiene que ser una persona que tenga empatía incluso hacia posiciones, hacia personas con posiciones totalmente dispares. Entonces, tiene que centrarse mucho en sí mismo y tiene que tener mucha comunicación interna. Y yo, la verdad es que os admiro porque no sé yo si serviría para mediador, porque a veces, en fin, no me gusta, digamos, el conflicto. Y entonces siempre procuro encontrar una forma de, no de evitarlo, sino de mejorar el contexto en el que se dé la situación. Pero mediar entre dos personas, por ejemplo, entre dos contextos mentales que se pelean, pues como puede ser un divorcio, una custodia, una herencia, todas esas cosas, eso, oye, chapo, os admiro. Lo que pasa es que te escucho y pienso que difícil, ¿no? Esto de estar hablando conmigo misma y al mismo tiempo estar escuchando historias tan distintas que nos cuentan las partes cuando vienen a mediación. Casi te diría, Carlos, que no te da tiempo a oírte a ti, porque ellos ocupan la mayor parte del discurso y a ti te interesa prestar, eso sí, una atención y una escucha activa importante para poder un poco orientarles, como tú dices, y gestionar esas emociones que, como comentas, pues no es nada fácil. Oye, qué bonito esta descripción, además que has hecho esta definición de mediador, de mediación, que casi que te la compro para el próximo curso de Cuando mediación que dé quieras. con mis alumnos. Le puedo decir esto de que estamos ahí en medio de las almas, que me ha gustado también, porque bueno, al Eh, fin y al cabo Sócrates decía que el cerebro está vacío y el alma reside en el corazón, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final, si hablamos de corazón, de amor, pues tenemos que hablar, como tú dices, también de esa parte también que existe pues existencial, sí. que es el alma. Y bueno, pues tú me decías, o decías a los oyentes, mejor dicho, hace un momentito al empezar el programa, que tú querías hablar del libro, pero que también querías hablar de las personas. Sí, el libro está escrito precisamente pensando en las personas, no pensando en la oratoria o en la hablar en público. Eh, Mira, de hecho, una de las cosas que me llama la atención es cómo ha evolucionado la oratoria. Tú oyes a Martin Luther King y él hablaba desde su poder de convicción. Oyes a Mahatma Gandhi y hablaba desde su poder, de sus valores, de su convicción. Eh, lo que te mueve son tus valores internos, lo que la intención detrás de todo para hablar en público, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando muchas personas dicen es que no me sale hablar en público porque, claro, es como, por ejemplo, cuando llegas a los telepredicadores, tú les ves y dices,
La oratoria ha ido evolucionando desde hablar en público a ser una especie de espectáculo. Y entonces se ha perdido mucho, por eso hay tanta literatura de cómo prepararte una conferencia de estas súper, donde todo el mundo tal, pero se ha perdido un poco la conferencia de petit comité, que es la que se da, por ejemplo, en las empresas. Los ingenieros tienen que presentar proyectos. Y claro, dice, yo no necesito una presentación de impacto, yo lo que necesito es, oye, que tengo un tembleque porque tengo que hablar de un proyecto de 400 millones de euros. Eso porque tenía un alumno que le tocó irse a Estados Unidos, encima en inglés. Pues vamos a prepararlo, qué tienes que decir, cómo tienes que decirlo, pero sobre todo cómo te vas a preparar tú internamente. La persona es lo importante. Y tener en cuenta que los que te tienes ahí delante también son personas. Y entonces cuando, por ejemplo, ves una TED Talk que dices, oye, son estupendas, es un poco lo que pasa en la empresa, porque es otro tipo de comunicación. La comunicación de evento es mucho más dinámico, es mucho más rompedor, es mucho más tal. Vale, y de eso hay mucho más, y sin embargo de la mini comunicación o de la mini oratoria dejas ahí a los pobres oradores sueltos, que son personas que tienen que presentar un proyecto, oye, pues para conseguir fondos para una investigación. Hoy revisaba cosas y en el MIT hasta hace 6 o 7 años no había charlas, o sea, empezaron a hacer charlas tipo stand-up, tipo comedia, como el Club de la Comedia, pero sobre lo que hacía cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque luego cuando salgan del MIT van a tener que buscarse patrocinadores, van a tener que buscarse, y esas personas ahora están emocionalmente preparadas, porque ponerte delante de un público trata de ti y trata del público, de las personas. El público como masa no es el público, son personas que han venido a escucharte. Entonces, es tratar de personas a personas y sobre todo esas pequeñas oratorias donde vas a presentar un proyecto donde te juegas mucho y donde se juega a lo mejor la viabilidad de tu empresa y eso da mucho más miedo que ponerte delante. Yo siempre lo he dicho, tengo más miedo a ponerme delante de 10 personas que de 700 o de 1000 porque la interacción es menor. Y si encima tienes que interactuar, ya la cosa es más eso. Entonces, digo que me gusta hablar de personas porque todos somos humanos y todos tenemos las mismas emociones y todos más o menos queremos lo mismo. Respeto, protección y cariño. Y eso para mí es importante. Y cuando uno lo tiene asumido, lo que le ofrece al público es eso. Yo me respeto, yo te respeto. Yo me protejo, yo te protejo. Y oye, yo me quiero y yo os quiero. Y entonces esa forma de comunicarse hace que las personas se encuentren mucho más a gusto. Desde luego que cambia mucho, ¿no? Porque es cierto que cuando uno se prepara para oratoria, pues hablamos siempre de los grandes speakers, ¿no? De los oradores, como tú dices, de masas, y se trabaja mucho pues la oratoria, el cuidar al speaker que se pone delante de lo que tú dices, 300, 400, 1000 personas y que se lanza a hablar. Pero poco se habla, como tú dices, del orador en otra instancia, ¿no? Lo que tú dices, vender un producto, enseñar algo de marketing que tú has hecho, algo creativo y enseñarlo al equipo creativo para que ver si esa idea te la pueden comprar o simplemente estar delante de un tribunal defendiendo tu tesis doctoral, que es una situación, lo que tú dices, que a lo mejor tienes 3 personas en el tribunal y en ese momento sientes que tienes más de 1000, ¿no? Y que quizás te resultaría más fácil estar delante de 1000 personas que delante de esas 3 o 4 personas que forman parte de tu tribunal, que sabes que están ahí, que te van a preguntar y que van a poner un poco en tela de juicio crítico el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, me parece muy bien que se cuide a ese pequeño orador
¿no? El que también tiene que hacer ese discurso, que ya no solamente es un discurso de corazón, es un discurso, como tú dices, de lo que yo creo, lo que yo valoro, de lo que yo estoy vendiendo de alguna manera, porque es ciertamente que nos vendemos como personas, vendemos nuestra imagen pues muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. Tengo una pregunta que me hace Sí. uno de los oyentes, Mari Carmen dice, ¿es bueno dejar tiempo para volver a hablar después de un problema o durante el problema? Yo creo que lo he dicho antes, pero lo repito, si lo que vas a decir no va a mejorar la situación, eh, aunque no sonrías, por lo menos respira, tómatelo con calma, date un tiempo para estar contigo y resuelve, quizás, si no puedes resolver tu conflicto interno, sobre todo resuelve tu estado interno. Porque nuestro estado interno es, bueno, nace de nuestra intención. ¿Quiero tener razón o quiero un contexto o quiero un ambiente vital en el que me voy a mover a lo mejor con otra persona o con otras personas? O quiero un ambiente en el que nos vamos a llevar todos bien. Voy a, ¿qué voy a ceder? Porque a veces es bueno decir, bien, yo estoy conmigo, a veces no puedes coger y cortar una situación, pero a veces es cuestión de decir, realmente mi vida está y la vida de esta persona se están aportando, pero si lo que vas a decir en el momento no lo mejora, respira, es lo típico de cuenta hasta 10. Por Dios, cuenta hasta 10. ¡Yes! No. Desde el 1 hasta el 10. Hay que contar desde el 1 hasta el 10. Es decir, 1 y además tranquilito, en calma, respirando entre cada número, porque a veces el desgraciado este que se nos ha cruzado en el semáforo, que se ha saltado al norte, si piensa en eso, dice, vale, vale, voy a pensar si lo que voy a decir va a mejorar esto. Si lo que voy a decir va a mejorar esto, oye, estupendo. Pero si no, también es importante que a veces, y tú como mediadora lo habrás visto un montón, eh, tendemos a no escuchar. Y nos escuchamos mucho a nosotros mismos, pero a veces no escuchamos activamente a la otra persona y le preguntamos, oye, en lugar de yo de contarte cosas, ¿qué es exactamente lo que necesitas que yo te pueda dar? Porque a lo mejor es que el conflicto nace a veces porque no podemos darnos lo que necesitamos. Y eso hay que reconocerlo también. ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿No? Yo muchas veces la pregunta que nos sale, ¿no? ¿En qué puedo yo ayudarte? Pero es complicado, realmente los oyentes estarán pensando, porque realmente esto de pararse a respirar, de estar tranquilo, de relajarse, es muy fácil de decir, pero con nuestro día a día, que siempre vamos corriendo, que no tenemos tiempo para nada, que hay que ir a recoger a los niños, que llegamos tarde ya para todo en el trabajo, el informe lo tenía que haber entregado para ayer. Vamos a ver, Carlos, pararnos a respirar y pensar muy complicado lo que tú pides, ¿no? Entonces, es verdad que eso da lugar, lo que tú dices, a que tengamos pocos momentos de reflexión, de autorreflexión, lo que tú dices, el primero de análisis interno. Voy a mirar un poco para adentro, pues somos bueno, tirar hacia afuera, ¿no? La culpa es tuya. ¿Eh? O sea, si hoy no sale bien el programa, va a ser por ti, Carlos, no va a ser por mí, que lo sepas, ¿no? Ya, Somos bueno, pero lo mucho tengo asumido. de echar la culpa a los demás, somos mucho de culpa también, ¿no? Porque si, vamos, por culpa de Pedro que está ahí en realización, si algo falla, pues va a ser también culpa de él, ¿no? Pero nos cuesta mucho asumir nuestra responsabilidad, que no culpabilidad, en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, creo que nos faltan, no sé cómo lo ves tú, espacios de reflexión en general,
y de autorreflexión. Por una parte, también lo que tú dices, no, no, esto que me ha dicho, madre mía, lo que me acaba de decir Carlos, ¿no? Pero digo, vea, pero ¿por qué me duele? ¿Qué me duele y por qué me duele, no? Porque si paro y digo, en lugar de atacarte directamente, madre mía, lo que me acaba de decir, ¿no? Y ya respondo, paro, lo que tú dices, reflexiono, pienso y me analizo yo también, como tú dices, esa parte de autorreflexión. ¿Qué me ha dicho que me duele? ¿Por qué me ha dolido así lo que acaba de decir? Quizás ahí podamos ya conectar con esa parte de, bueno, voy a parar, voy a respirar, incluso en lugar de atacarte, pues te voy a preguntar, ¿no? Lo que tú decías de qué necesitas. Porque a lo mejor estás así conmigo y me acabas de decir lo que me acabas de decir porque realmente hay algo que a ti, aquí y ahora, te está haciendo sentir mal. Pero ¿no crees que es un poco complicado todo esto? Porque igual los oyentes te dicen, vale, es más fácil decirte, mira, lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? Yo siempre pongo, en el libro hablo de las fuerzas especiales. Eh, todos hemos visto películas de los SEALs, estos que los meten en el agua y que están amarrados unos a otros y con un tronco y que las pasan más pip que Caín, ¿vale? Entonces, estas personas lo que hacen es cambiar su percepción del instante. Es decir, obligan a su cerebro a cambiar su nivel de respuesta. Porque la respuesta normal, cuando tenemos frío, estamos en el agua y nos estamos medio ahogando, es salir y echar a correr. Buscarnos un fueguecito calentito, tomarnos un té y esas cosas. No, porque cuando te estás pasando por esta situación, esto también, este tipo de entrenamiento lo hacen todas las fuerzas especiales, lo hacen los GEOR, los GSG-9, los Spetsnaz, el SAS británico, todos estos llevan al límite a la persona. Y tienes que pensar creativamente además cómo solucionar ese conflicto en el que estás, donde está tu vida en juego y la vida de tus compañeros. Y eso es lo que yo digo muchas veces. Si no nos ponemos a relajarnos todos los días, mm, me parece un poco ilógico ponernos a empezar a aprender a relajarnos cuando ya estamos salidos de los nervios. Absolutamente desbordados, ¿no? ¿Sabes? Entonces, cuando he hecho alguna sesión de coaching con personas muy atareadas y tal, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, dame tu agenda. ¿Dónde está puesto en tu agenda 5 minutos para tocarme las narices? Fíjate, no para relajar, no, para tocarme las narices, pero puesto en la agenda. Y 5 minutos para relajarme por la tarde. Y busca un momento donde aprender a gestionar tus estados internos. Son 5 minutos. Mira, en el libro lo primero que hablo es la relajación de Schultz. El tío Schultz el señor, es un tío alemán, ¿sabes? Es que tenemos todos ahí a la mano, que es la relajación más sencilla que ha parido madre. Y cuando la practicas con asiduidad, te cambia la vida. Simplemente 5 minutos al día de relajación profunda equivalen a 40 minutos de sueño. Que se Oye, dice pronto, ¿no? que se Esa dice relajación pronto. autógena, la Sí, sí, relajación de Schultz que se basa pues en y crear elementos donde sientas ligereza, donde sientas sí, pesadez, donde sientas calor o sientas frío, sí. que además va muy bien para las personas, por cierto, así aprovechamos, lo decimos, que tienen dolor crónico. Sí, vamos a ver, yo estoy bastante averiado de muchas cosas. Entonces, yo he lidiado muchas veces el dolor precisamente con la relajación. O sea, yo estuve diagnosticado 13 años de neuralgia trigémino, que luego no fue neuralgia trigémino, era una contractura, pero lidié durante muchos años con aquello, ¿vale? Pues una de las cosas que me llevó a la relajación fue eso. Fue eso. Y la relajación es tan sencilla porque simplemente le dices al cuerpo lo que tiene que hacer. Y entonces, eso tiene un truquito, que tu cuerpo se acostumbra a hacerte caso a ti mismo. Porque le dices,
mi pierna izquierda está pesada, mi pierna izquierda está pesada, está caliente y pesada. Y a base de repetírselo, el cuerpo dice, ah, pues lo que me estoy diciendo, el cerebro dice, ah, pues lo que me estoy diciendo mola, porque estoy bien. Entonces ese truquito es que luego podemos añadir más cosas, porque al final un estado de relajación, de autoconexión, es el principio de todo cambio, profundo y perdurable en el tiempo. No un cambio esporádico, no. Y de trabajárselo todos los días. Entonces, los SEALs se entrenan todos los días. Los de los GEOs se entrenan todos los días. Los oradores tenemos que relajarnos todos los días. Cualquier persona tiene que relajarse todos los días. Y todos los días teníamos, como decía mi maestro, tenemos que buscar ese momento, ese instante precioso del día que nos regala la vida. Y ese instante precioso es estar con nosotros mismos, mirar a nuestro alrededor y ser uno con ese alrededor. Y eso es a base de entrenarse. Vamos a ver, a quien le guste el fútbol, a mí no me gusta, pero sé que hay mucha gente que le gusta, dice, me voy este fin de semana a echar un partido y voy a jugar como Ronaldo. Ya, vale, bien, sí, pero tú no entrenas las horas de Ronaldo, ni tienes eh, todo el bagaje, ni las horas que le ha echado Ronaldo en su vida. Entonces, sí, jugarás muy bien, pero cuando te entrenas, pues oye, te salen mejor las cosas. Y relajarte es una cosa que debemos aprender, a mi juicio, cuanto antes mejor. Antes de que el corazón se nos desboque, respirar, sonreír, porque sonreír ya nos manda el mensaje y tomárselo con calma. Exacto, ¿no? Y qué poco cuesta además, ¿no? Esto que creemos que es tan difícil. Y quizás el cambio está cuando uno se da cuenta de que lejos de perder el tiempo, empiezas Mm, a invertir ese tiempo en algo que se nos olvida, que es un bien muy preciado, que es nuestra salud, no solo la salud física, sino también la salud mental. Entonces, de cuando coco. cambias y te das cuenta de que ese tiempo que tú inviertes relajándote, no lo estás perdiendo, sino que lo estás ganando porque es una inversión en salud mental, pues la verdad es que la situación cambia. Mm, Carlos, tú que te has visto en situaciones de estrés máximo, de mm. tomar decisiones rápidas, decisiones importantes para tu propia vida, para la Mm. vida de los demás, cómo se gestiona el estrés y la ansiedad en esos momentos de crisis donde casi no te da tiempo ni a respirar, que dices, ni a coger aire, ¿no? Lo primero es cerrar un instante los ojos. Cerrar un instante los ojos. Tomar una respiración y tirar del entrenamiento, del adiestramiento. Y sobre todo, priorizar. ¿Qué es lo prioritario en este instante? La vida de mi gente. Eso es lo prioritario. Luego mi propia vida. Eso es lo prioritario. Y se prioriza así. En ese instante tienes que coger y tomar la decisión de qué es lo que va adelante. Simplemente. Ya sé que parece difícil, pero es que el asunto es que cuando lo tienes tan asumido, es como cuando vas conduciendo en el coche. A veces te sale un perrete o un gatete y no piensas en la reacción que tienes, pero haces lo mejor que está en tu cerebro. Coges la mejor opción que tu cerebro te pone prioritariamente y te dice, voy a hacer esto. Y no lo haces pensando, lo hace tu instinto, lo hace la segunda mente que yo llamo. Y entonces gestionar eso tiene que ver sobre todo con precisamente sentarte 5 minutos al día y relajarte y pensar creativamente. También tiene que ver con aprender a priorizar las cosas en la vida. ¿Qué es lo importante? En este preciso instante, ¿qué es lo importante? Lo primero, tienes que preservar la salud. Y es lo que tú has dicho, nos olvidamos
de que no estamos perdiendo el tiempo si nos relajamos. Estamos invirtiendo en salud para hoy, para mañana y para toda nuestra vida. Es como hacer ejercicio. Si yo no hago ejercicio hoy, lo que no voy a hacer pasado mañana es irme a correr una maratón. Pero evidentemente cuando tienes que verte en situaciones de vida o muerte, tienes que decidir qué es lo que tienes que poner delante. También a veces te toca lidiar con esa situación solo y no pones a otras personas. Entonces tienes que ver, tirar de algo que yo siempre he dicho. Uno no se puede rendir hasta que se acaba el combate. Uno no se puede rendir hasta que ha salido de estar colgado de una piedra, como he estado yo cuando era joven escalando, y decir, no hay nadie que me saque de aquí. O salgo o no salgo, pero desde luego lo que no voy a hacer es rendirme. Y sales. Porque si te rindes de primeras, la prioridad, si pones de prioridad, me rindo, entonces has perdido. Pero si pones de prioridad, esto lo voy a solucionar, ya tienes mucho ganado. Y volvemos a la intención y la expectativa. La intención es solucionarlo. La expectativa que se crea con esa intención es que hay una solución. Y ahí ese es el juego. Prioridad y sobre todo, cuando sales de una situación conflictiva, cuando sales de una situación peligrosa, tomarte un tiempo para desconectarte todos los disparadores que se te ponen en el cuerpo, en todo el cuerpo, y que realmente, y eso lo puedes hacer con una relajación muy profunda. Hay gente que lo hace con alcohol o con drogas, a mí me parece que eso es un error, porque no estás controlándote tú, estás perdiendo el control. Estás teniendo el control a una droga u otra, no estás teniendo tú tu propio control. Que no hablo de controlar a los demás o de controlarme yo y tal. No, no, hablo de estar conmigo. Bueno, pues hablando de estar ya conmigo en este programa, se nos ha ido el tiempo, Carlos. Así que en el minuto que nos resta para finalizar el mismo, pues los oyentes agradecerían saber, pues, dónde pueden contactar contigo. Si quieren tu libro, si quieren saber algo más de Carlos Barreto, ¿cómo pueden contactar contigo? Bueno, pues mira, ahora mismo mi libro está en Amazon, lo pueden buscar Carlos, si pones Carlos Barreto Ansiedad, ya está. Está también en portugués, sí, que está traducido ya al portugués, estamos traduciéndolo también a inglés, estamos también traduciéndolo a italiano, estamos en ello, tardará un poquito, pero llegará. Y en Amazon está el libro. Para contactar conmigo ahora mismo a través de Chasbooks, porque mi web, que es carlosbarreto.com, hasta quizás dentro de 10 o 15 días, pero entonces dentro de 15 días estará ya operativa, porque además estoy preparando un podcast que se titula Cámbiate la cabeza, que es un poco a raíz de todo este libro, pues nace esa idea de compartir con los demás. Pero en chasbooks.com hay una página de contacto, se pueden poner en contacto conmigo. Muy bien, y estupendo. Imagino que también a través de, con tu nombre y apellido de las redes sociales, que hoy en Sí, día pues todos estamos en las mismas. sí, Pues Carlos, agradecerte tu tiempo, tu generosidad que has gracias compartido a con ti. nosotros, con los oyentes de CLIT Radio Televisión y a vosotros, por supuesto, deciros que nos vemos aquí los jueves en la radio que nos gusta y nos encanta. Ya sabéis, CLIT Radio Televisión. Nos vemos en unos días. Gracias por todo. Gracias.